Estoy aquí con Microópera. Microópera, ahora me explicas qué es esto de microópera. Supongo que será una ópera así como chiquitita, ¿no? Sí, sí. Con una compañía que lleváis desde el 2008 haciendo espectáculos infantiles, familiares. Sí. Cuéntame más. Te cuento. Quiero saber más. Microópera es un proyecto ¿Sí? que se crea en el 2008, como has dicho, y que tiene como objetivo acercar el mundo lírico Sí. a todo tipo de público. En especial, hemos estrenado 8 espectáculos, 8. 6 de ellos son para público infantil y familiar, Sí. y 2 de ellos para adultos. ¿Y por qué microópera? ¿Qué hacéis? O sea, cogéis y hacéis normalmente una ópera, ¿cuánta gente? Normalmente actúa en una ópera hay un mogollón de gente, ¿Sí? músicos y Intérpretes, cantantes. músicos, cantantes, ¿Sí? y no solo la gente, sino todo lo que rodea el mundo de una ópera, que es una escenografía, es un vestuario, sí. textos, bueno, un montón de cosas. Y todo eso lo que hacemos es reducirlo ¿Y que quepa en una furgoneta? Más o menos. Casi. Uy, pues ahí está. Ahí está. La actuación que vais a hacer hoy es muy especial porque vienen muchos chavales que son sordos. ¿Habéis hecho esto alguna vez? Pues no, en alguna ocasión sí que ha venido algún compañero que tenía conocidos que tenían problemas auditivos y la verdad es que nos lo plantearon, pero esta vez va a ser la primera y además en este centro que tiene el bucle cloquear, que es muy importante para que los niños puedan escuchar el río Ebro. Qué bien, ¿no? Sí, Que es como... emocionante. Y por cómo vais vestidos, me da a mí que vais a hacer o una de superhéroes o Caperucita Roja, pero con... ¿Cómo? Especial será, ¿no? Muy especial. ¿Cómo? Vamos a hacer un formato reducido de lo que es el cuento que hacemos normalmente y bueno, van a pasar cosas diferentes porque el cebo en este caso va a ser un cebo contemporáneo, va a ser la fama, porque el lobo le va a decir a Caperucita que si quiere ser artista de cine y salir en todas las redes sociales, en los periódicos, una maravilla. O sea, el lobo ha dado una cebo, vuelta. la fama, va a ser tertuliana. Sois una compañía que desde el 2008 que sois profesionales, ¿no? Os dedicáis a esto, músico, ¿qué formación Claro, tenéis? pues es formación clásica de conservatorio, David Pellejer es máster en piano solista, Ángel está estudiando en el liceo, es una beca Pilar Lorengar de Zaragoza y bueno, David también es compositor y yo tengo formación de cantante y de dirección escénica y bueno, pues un montón de preparación. Pues vamos a veros y para vamos disfrutar. a dar las gracias a la asociación de Aspansor por venir a ver este espectáculo que vamos a ver ahora y que tengo muchas ganas. Muchísimas gracias. Vamos a verlo, ¿no? Mi nombre es Don Giovanni y soy director de cine. Ah, Don Giovanni, ¿y cómo? Ese nombre no es como se dice en castellano. Se dice Don Juan. Oye, pero ¿te gustaría ser actriz de cine? Ay, pues no sé, no sé. Yo te daré la mano, tú me dirás que sí. Seremos como hermanos y juntos nos vamos de aquí. Será una buena idea, el corazón me tiembla, aunque no me lo creo, lo tengo que pensar. Al colegio no puedo faltar. Vente, no tengas dudas. Mañana se lo digo sin excusas. Yo cambiaré tu suerte. Claro, yo tengo mucha suerte, aunque esto es muy fuerte, qué fuerte, qué fuerte. Vente, vente. Yo te daré la mano. Me lo puedo creer. Tú me dirás que sí. No sé si lo sabré hacer. Sí, tú di que sí. ¡Qué pesado que está! Vente, no tengas Mañana dudas. se lo digo
puedes Yo gustar. cambiaré tu suerte. Claro, yo tengo mucha suerte, aunque esto es muy fuerte, qué fuerte, qué fuerte. Nos vamos, nos vamos. Pues vamos.